Vamos a explicar cómo resolver triángulos rectángulos utilizando el teorema de Pitágoras. Este video se enmarca dentro de los videos que corresponden a la unidad de trigonometría. Los triángulos rectángulos ya lo hemos definido como los triángulos que tienen un ángulo interior recto, es decir, un ángulo interior de 90 grados. Dentro de los triángulos rectángulos, los lados toman nombres especiales. Uno de los lados se llama hipotenusa y los otros dos lados restantes se llaman catetos. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Tenemos el ángulo interior recto que lo asignamos en este caso con la letra alfa. El lado opuesto se llama hipotenusa. Y los otros dos lados, que son los adyacentes al ángulo recto, se denominan catetos. Por lo general, siempre identificamos primero el ángulo recto, la hipotenusa, y los lados que nos quedan vendrían a ser los catetos. Entonces, vamos a tener el ángulo de 90 grados, alfa en este caso, el lado AC, que viene a ser la hipotenusa, el lado AB, uno de los catetos, y el lado BC, el otro cateto. Entonces, en los triángulos rectángulos, los lados toman nombres particulares. Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, y los catetos. Bien, entonces, habiendo presentado los nombres particulares que adquieren los triángulos rectángulos, tenemos que tener en cuenta que los otros ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados. Por propiedad son complementarios. En este caso lo asignamos como beta y gamma. Si sumamos beta y gamma tenemos 90 grados. Bien. Ahora vamos a definir lo que se conoce como teorema de Pitágoras. En este caso, este teorema, que es de suma importancia, lo vamos a resolver y utilizar en los casos que tengamos triángulos rectángulos y conozcamos dos de sus lados. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos esta expresión en fórmula. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma entre el cuadrado de los catetos. Según el teorema de Pitágoras, esta propiedad se cumple para los triángulos rectángulos. Entonces, utilizando este teorema, nosotros vamos a resolver triángulos rectángulos cuando conozcamos al menos dos de sus lados. En este caso, el primer ejemplo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras conociendo sus catetos, los catetos de un triángulo rectángulo. Lo primero que hacemos, vamos a identificar cada uno de sus lados. Tenemos el ángulo recto, frente al ángulo recto la hipotenusa, y los lados restantes van a ser los catetos. En este caso, fíjense que tenemos como dato uno de los catetos que vale 5 centímetros, el otro cateto que vale 7 centímetros. Lo que tenemos que buscar es el valor de la hipotenusa. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, dijimos que tenemos el ángulo recto, definimos a la hipotenusa como el lado BC, al cateto AB es el que vale 7 centímetros, y el cateto AC es el que vale 5 centímetros. Hacemos la descripción de los datos que tenemos. Una vez que hacemos la descripción de los datos que tenemos, reemplazamos estos datos en el teorema de Pitágoras. Entonces, hipotenusa al cuadrado, ese valor no lo tenemos. Nos va a quedar hipotenusa al cuadrado, en este caso BC, el lado BC al cuadrado, igual cateto al cuadrado, en este caso 7 centímetros al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, en este caso 5 centímetros al cuadrado. Resolvemos, nos queda una ecuación, 7 por 7 49, 5 por 5 25. Pasamos esta potencia como raíz
sumamos 49 más 25 nos da 74 y nos queda raíz cuadrada de 74. Como la raíz cuadrada de 74 no es exacta, vamos a escribir un aproximado. Raíz cuadrada de 74 es aproximadamente 8,6. Entonces el lado BC, que para nosotros es la hipotenusa, mide 8,6 centímetros. De esta manera encontramos el valor de la hipotenusa conociendo los valores de los catetos y aplicando el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras se utiliza en los triángulos rectángulos para encontrar el valor de uno de los lados. Por el momento no vamos a trabajar con los ángulos interiores. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora la resolución de un triángulo rectángulo conociendo el valor de la hipotenusa y uno de los catetos. Veamos el ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo DEF, donde conocemos dos datos, ¿bien? Y el ángulo recto. Vamos a definir los elementos. El ángulo recto en este caso lo vamos a llamar beta. Por lo tanto, opuesto a beta está la hipotenusa y los lados restantes van a ser los catetos. Entonces, como información tenemos que un cateto vale 12 centímetros y que la hipotenusa vale 15 centímetros. Vamos a anotar estos datos que tenemos. Dijimos que al ángulo recto lo llamamos beta, la hipotenusa es el lado de F, vale 15 centímetros. El cateto que tenemos como dato es el lado de E, vale 12 centímetros. Y el cateto que tenemos que hallar es el lado EF. Bien, procedemos de la misma manera. Reemplazamos en el teorema de Pitágoras, ya que es un triángulo rectángulo y tenemos dos datos. Hipotenusa al cuadrado, en este caso nos va a quedar 15 centímetros al cuadrado. Igual, uno de los catetos mide 12 centímetros, igual a 12 centímetros al cuadrado, más el cateto que desconocemos al cuadrado. El cateto que desconocemos es EF. Calculamos las potencias, 225 y 144. Vamos a despejar como si fuera una ecuación. En realidad es una ecuación, como si tuviéramos que hallar X. El 144 está sumando, lo pasamos restando. Y la potencia la vamos a pasar como raíz. 225 menos 144 nos da 81, nos queda raíz cuadrada de 81. Esto es igual al lado del cateto desconocido. Raíz cuadrada de 81 es exacta. Entonces el resultado, el cateto desconocido es 9 centímetros. El cateto EF vale 9 centímetros. Y de esta forma resolvimos este triángulo rectángulo utilizando el teorema mencionado. Vamos a ver ahora cómo resolver algunos problemas. En este caso tenemos que una torre de alta tensión está sujeta al piso con un cable que tiene un extremo fijo al suelo. La longitud que sostiene la torre es de 13 centímetros. Y la distancia entre el pie de la torre y el punto donde está sujeto el cable es de 8 metros. Se nos pide calcular la altura de la torre. En este caso lo que tenemos que hacer, lo que conviene hacer siempre, es una representación gráfica. Tratar de hacer un dibujo que represente esta situación. Nosotros tenemos una torre con un cable. El cable está sujeto en el extremo de la torre a un punto fijo en el suelo. Entonces la representación que vamos a hacer es a través de un triángulo rectángulo. Tenemos una torre, en el extremo tenemos el cable y como dato nos dice que el cable, que la longitud, es decir la medida del cable, es de 13 metros. La altura de la torre la desconocemos, bien, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Y se nos dice que la distancia entre el pie de la torre, sería el pie o la base de la torre, hasta donde llega el cable es de 8 metros. Esta representación gráfica es lo que nosotros necesitamos hacer para poder entender y resolver el problema.
Fíjense que ahora nos queda un problema de triángulo rectángulo, donde conocemos uno de los lados y se nos pide calcular una cierta altura. Conocemos uno, dos de los lados. Bien, si conocemos dos de los lados y es un triángulo rectángulo, podemos aplicar teorema de Pitágoras. Vamos a describir los datos que tenemos. Si tenemos el ángulo recto entre la torre y el piso, la hipotenusa sería lo que es para nosotros el cable. Por lo tanto, si este lado es de la hipotenusa, los otros dos lados son los catetos. Vamos a anotar los datos. El cable vendría a ser la hipotenusa, ¿vale? Tiene un valor de 13 metros. La torre sería uno de los catetos, no sabemos lo que mide. Y la base tiene una medida de 8 metros. Bien, entonces vamos a reemplazar ahora en el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Dijimos que la hipotenusa mide 13 metros, nos queda 13 metros al cuadrado. Uno de los catetos mide 8 metros al cuadrado, y el otro cateto no sabemos cuánto mide. En este caso, como estamos hablando de la altura de la torre, lo vamos a designar con la letra T. Resolvemos como se explicó recién, calculamos las potencias, nos da 169 y 64. 64 lo pasamos restando, 169 menos 64, y la potencia que eleva a nuestra incógnita la pasamos como raíz. 169 menos 64 es 105, la raíz cuadrada de 105 no es exacta, la escribimos aproximada como 10,2. 10,2 metros es la altura de la torre. En este caso, de esta manera, utilizando lo que venimos aprendiendo, podemos resolver este problema. Recuerden que es de suma importancia hacer una representación gráfica de lo que dice el enunciado del problema. Tenemos que leer detenidamente para poder graficar lo más exacto posible. Vayamos a un segundo problema. En este caso, lo que vamos a tener es que determinar la longitud, es decir, la medida de la diagonal de un cuadrado de 8 centímetros de lado. Bien, tenemos que dibujar un cuadrado de 8 centímetros de lado y tenemos que hallar su diagonal, el valor de la diagonal. Entonces hacemos la representación gráfica, tenemos un cuadrado. Si es un cuadrado, todos los lados en este caso van a medir 8 centímetros. Lo que tenemos que calcular es la diagonal. Como vemos, la diagonal con dos de sus lados forma un triángulo rectángulo, así que podemos aplicar lo que venimos trabajando. Tenemos, para nosotros la diagonal viene a ser la hipotenusa, ya que sería el lado opuesto al ángulo recto. Acá tendríamos el ángulo recto. Y los otros dos lados son nuestros catetos. Bien, la diagonal es la hipotenusa, que es el lado desconocido, y los lados que miden 8 centímetros en este caso son los catetos. Estamos tratando de resolver un problema de un triángulo rectángulo. Fíjense que se nos forma un triángulo rectángulo donde conocemos dos de sus lados. En nuestro ejemplo, los lados vienen a ser los catetos. Por lo tanto, utilizamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa no la tenemos, es la diagonal. La vamos a representar con la letra D, D al cuadrado. Si tenemos los catetos, 8 al cuadrado y 8 al cuadrado. Resolvemos las potencias, nos quedan 64 más 64. Resolvemos la suma, nos da 128. Y el cuadrado de la diagonal va a pasar como raíz. Raíz cuadrada de 128 es aproximadamente 11,3. Por lo tanto, la diagonal de nuestro cuadrado es aproximadamente 11,3 centímetros. Lo que tratamos de hacer en este video, siguiendo con la explicación de la unidad de trigonometría, es ver cómo aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. Hasta acá este video.